Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos los hermanos y a todos los amigos que a esta hora se conectan por la red para participar de este devocional que hemos programado hoy un poco más temprano, ya que por necesidades propias necesitamos hoy desocuparnos un poco más temprano, y vamos a procurar que las próximas oportunidades que tengamos para compartir este devocional también lo hagamos a las 8 de la noche. Le damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos que se están conectando una vez más. La señora Viviana González. Le damos la bienvenida al hermano Orlando Osorio, a Wilmer Yarri, a Omar Domínguez, a José Monsalve y a todos los amigos que se están conectando. En contados instantes vamos a estar dando a inicio a este devocional, a esta enseñanza de la palabra de Dios. Tiene usted tiempo para invitar a todos sus contactos y a su familia a que hagan parte de esta bendición en esta noche. Encontramos en compañía de mi amada esposa Nelly Petán, acá del ingeniero de sonido, el hermano Nicolás Muñoz, de Giselle de Alba, de Wilmer Charris, de Jennifer Charris y de Carolina Charris, y de Jesús David Rodríguez, mi hijo. Le damos la gloria a Dios por este hogar que ha abierto sus puertas para que podamos hacer esta transmisión cada noche. Le damos la bienvenida a Isabel Ospino. Le damos la bienvenida también a nuestra hermana Ingrid Barranco. Enviamos un saludo a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Jesucristo Esperanza de Gloria. Le damos la gloria a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dentro de contados instantes vamos a estar iniciando en esta noche este servicio. Le damos la gloria a Dios. Tratando usted allí en su hogar, en el lugar de descanso que usted tiene en este tiempo de cuarentena que estamos viviendo en casi todos los países del mundo. Aquí en Colombia estamos viviendo este tiempo de cuarentena. Le damos la bienvenida a Floralba Contreras. Aproveche para preparar allí el ambiente, una oración en familia, una oración en el grupo que se encuentra reunido en la sala de su casa. Vamos a orar al Señor para que el Señor en esta noche, desde su grande bondad y misericordia, derrame sobre nosotros bendiciones, abundantes bendiciones. Le damos la bienvenida a Anthony Domínguez. Le damos la gloria a Dios porque muchos jóvenes se están conectando a esta hora, a este devocional. Le damos la bienvenida a Karina Paola, la bienvenida a Solides Pestana. Ahí todavía tiene tiempo de invitar a su familia, a sus contactos, para estar unidos en este servicio de esta noche. Le damos la bienvenida al hermano Lucho Insignares. Bienvenido, hermano Luis, Dios le bendiga grandemente. El hermano Luis ha sido fiel a estas transmisiones que hemos venido desarrollando en estos días para la gloria de Dios. Le damos la bienvenida a la hermana María Soledad Márquez y a todos los que están llegando. Sean bienvenidos a este devocional, sean bienvenidos a esta transmisión. Le damos la gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, antes de iniciar la predicación de esta noche, vamos a elevar una oración, un ruego a nuestro Señor, a nuestro Dios, para que en su grande bondad y misericordia el Señor nos ayude a desarrollar esta programación que tenemos pendiente. Bienvenida, Evangelina Miranda. Le damos la gloria a Dios porque la familia Contreras se está conectando a este servicio de devocional. Vamos a elevar una oración al Dios del cielo. Le decimos: Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno, te damos, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que nos ha dado de poder congregarnos como hermanos en Cristo, Dios mío, bajo la
unción preciosa del Espíritu de Dios que nos ha reunido en esta noche y que nos ha permitido conectarnos a través de este medio, Dios mío, para participar, Señor, de esta adoración a ti, para rendirte a ti tributo de honra, de gloria, de exaltación, porque tú has sido muy bueno para con nosotros, Señor. Gracias te damos, Dios mío. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos asista, Señor, y que usted nos guíe en esta noche a toda verdad. Ayúdanos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser integral, Dios mío, para estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos en esta noche a través de tu palabra, Dios mío. Padre, bendice, Dios mío, a Rita Rodríguez, que en esta noche se suma a estos contactos. Le damos la gloria a Dios por todos los hermanos que están llegando en este momento. Le damos la gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, bienvenida. Le damos la gloria a Dios por la vida de Falnoris de Vivas. Gracias a Dios también ha estado en todos estos programas. Esperamos que estos mensajes sean de bendición, sean de grande bendición para todos aquellos que se conectan. Este es un tiempo donde la voluntad de Dios expresada en su palabra, donde la profecía bíblica se está cumpliendo. La Biblia dice que el Señor en los últimos tiempos enviaría hambre y sed, pero no hambre de comida ni sed de beber, sino hambre por la palabra de Dios. Y eso se está cumpliendo en este último tiempo. Así que nos ponemos en manos del Señor en esta noche para que Él nos guíe y que podamos enseñar con verdad la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe es por el oír. La fe existe por el oír y por el oír la palabra de Dios. La verdadera fe tiene que venir por el leer, por estudiar o por escuchar la palabra de Dios. Y en esta noche rogamos al Dios del cielo para que a través de su palabra hoy alimente el Señor nuestra fe, que el Señor fortalezca nuestra vida espiritual y que nos ayude a afirmarnos cada día más en su palabra para poder servirle. Ya son 22 años que llevamos en el camino del Señor y llevamos 12 años de ministerio. Le doy la gloria a Dios. Bienvenida Jennifer Rodríguez. Familia Rodríguez se está conectando en esta hora también a esta programación. Bueno, amados, hoy quisiera tratar con ustedes un tema muy hermoso que tiene que ver con toda la humanidad y que tiene que ver en particular con la iglesia del Señor Jesucristo y aquellos que le queremos servir al Señor y aquellos que le estamos sirviendo al Señor de alguna manera. Déjeme decirle que el Señor no solamente quiere salvarnos. No solamente el Señor quiere salvarnos para salvarnos. Sí, esa es la gran meta del Señor. Pero el Señor también quiere salvarnos para que nosotros le sirvamos, para que nosotros seamos esos comisionados, para que nosotros seamos esos embajadores, esas personas que Dios pueda usar para salvar a muchos más. Le damos la bienvenida a Yolanda Gómez. Bendiciones a nuestra querida amiga Yolanda Gómez. Saludamos allá a la distancia a su hija. Le damos la gloria a Dios. Oramos cada día por todos los médicos, por las enfermeras que disponen su vida, disponen sus energías, disponen su fe, disponen su sabiduría que Dios les ha dado para servir a aquellos que estamos en necesidad. Gloria a Dios por esos profesionales de la salud que, aunque están expuestos en gran manera, hay una iglesia que está orando, la iglesia de Jesucristo. Debe orar por los médicos, por las enfermeras, por los bomberos, por los policías, por los militares, porque ellos están allí cada día arriesgando su vida, expuestos a la contaminación de este virus para poder salvar a muchos otros. Hoy el Señor me dio la gracia de poder publicar una frase donde
escribí en el Facebook invitando a la gente a salvar la vida de los médicos y enfermeras. Nosotros podemos salvar la vida de los médicos y de las enfermeras y de todo el personal que trabaja en área de salud. ¿Cómo vamos a salvarlos a ellos? Quedándonos en nuestra casa. Entre menos contaminados haya, menos riesgos habrá para los médicos, para las enfermeras, para los bomberos, para los policías y para toda la sociedad, para toda la ciudadanía. Pero en especial, los que están en más alto riesgo son estas personas que se ocupan de cuidar a otros en los hospitales y en las clínicas. Bueno, amados hermanos, vamos a dar comienzo a este devocional de esta noche. Y para ello los invito a ir al libro más grandioso, al libro más precioso, al libro eterno que es la palabra de Dios. Vamos a ir a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad de Dios expresada. Y vamos a ir al libro del profeta Jonás. Vamos a mirar la vida de Jonás en esta noche y estoy seguro de que seremos bendecidos con la historia de este hombre, con la historia de este profeta. Le damos la gloria a Dios. Vamos a leer entonces el capítulo 1 a partir del verso 1. Jonás es un libro bastante corto, apenas tiene 4 capítulos, es bastante breve, pero tiene una profundidad espiritual muy grande. Así que los invito a compartir, a comer este pan, a beber de esta fuente inagotable de bendición que es la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice así la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios que llegó a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, la gran ciudad, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y bajando a Jope halló una nave que partía hacia Tarsis. Pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Dios mandó un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tempestad en el mar, de manera que la nave estaba a punto de romperse. Y temieron los marineros, y cada cual clamaba a su Dios, y echaron la carga al mar para aligerar la nave. Entre tanto, Jonás había bajado al fondo de la nave, y habiéndose acostado, dormía profundamente. Hasta ahí la lectura por el momento. En la medida que vayamos predicando el sermón, vamos a ocuparnos de leer otras partes del libro que no son de suma importancia para nosotros. Vamos a orar nuevamente, hermanos. Señor, gracias te damos una vez más por habernos permitido llegar hasta aquí, por reunirnos. Gracias, Dios mío, por todos los amigos que se están conectando en este momento. Gracias por lo que estamos aquí presentes. Gracias, Dios mío, por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad. Porque si aún estamos aquí en pie, Señor, ha sido porque tú así lo has querido, Señor. Tú así lo has dispuesto, Dios mío. Porque muchos hoy partieron a la eternidad sin ti, Señor. Muchos partieron a la eternidad para reunirse contigo también, Señor. Pero todavía nosotros estamos en pie de lucha. Ayúdanos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Dios mío, para amarte, para bendecirte, para exaltarte. Danos la fuerza, el denuedo, la sabiduría, Dios mío, para ir anunciando, Señor, tu evangelio, esa buena noticia, Dios mío, que Cristo trajo para salvar a la humanidad. Ayúdanos, Señor, danos ese valor que muchas veces nos falta, esa sabiduría que muchas veces nos falta, Dios mío. Pero tú eres bueno y para siempre, Dios, es tu misericordia. Bendecimos a cada familia, Dios mío, que se está conectando, los que se han conectado. Bendecimos sus casas, sus hogares. Rogamos al Dios del cielo que los libre de toda cosa mala, Dios mío, de toda obra de maldad.
que los libres de toda enfermedad y de todo aquello que pudiera causar daño. Rogamos al Dios del cielo por la iglesia, Dios mío, tu iglesia, aquella que tú fundaste, aquella que tú compraste a precio de sangre, la que tú instituiste por gracia, Señor. Rogamos por todos esos hermanos cristianos alrededor del mundo entero, Señor, que están sufriendo la persecución, Señor, y también la pandemia, Señor. Padre, mira la persecución que se ha desatado en algunos países, Dios mío, en contra de tu iglesia. Cómo tus siervos son maltratados, cómo tus siervos son tratados injustamente y puestos en cárceles, Dios mío. Te pedimos que los guarde, que los sustente, que les provea, Señor, que los fortalezca de tal manera que ellos, Señor, no desmayen en cuanto a su fe, sino que ellos puedan ser esas antorchas, Dios mío, esa luz que alumbra en un lugar oscuro, Dios mío, para iluminar a otros que puedan acercarse a ti, Señor. A ti sea todo el honor y toda la gloria, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados, nos encontramos frente a un libro relativamente corto. El libro de Jonás solamente tiene 4 capítulos, pero es un libro muy hermoso. Alguien decía que es una joya de la literatura universal. Empezaremos diciendo que el libro de Jonás, aunque Jonás era un profeta, en el libro de Jonás no encontramos una profecía que deba cumplirse en los últimos tiempos, sino que el libro de Jonás nos narra la experiencia traumática de un hombre de Dios, nos narra una historia personal. Dios le permitió a Jonás vivir para que él pudiera contar personalmente esta experiencia maravillosa que se parece mucho a la experiencia de muchos hombres y mujeres de Dios. Este libro nos enseña acerca de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Nos enseña acerca de la soberanía de Dios. Nos enseña la salvación por gracia y nos enseña la terquedad del hombre frente a la voluntad de Dios. Le damos la bienvenida al hermano José Luis Ochoa, a Ana Beatriz Hernández. Le damos la bienvenida a todos esos hermanos que están llegando en este momento. Pero vamos a ver, el libro de Jonás tuvo muchos inconvenientes para hallar un lugar en el canon bíblico del Antiguo Testamento. Y es que algunos consideraban, los críticos, que Jonás ni siquiera era un profeta de Dios. Hoy hemos oído decir a muchas personas que Jonás era un libro imaginario, era como una especie de novela que alguien se inventó para enseñar una verdad moral o una verdad espiritual. Pero Jonás era un profeta de Dios y la Biblia lo confirma, porque Jesús mismo, el Hijo de Dios, lo citó con sus palabras y lo llamó el profeta Jonás. Así que el mismo Señor Jesús avaló la escritura de Jonás como la historia veraz de un hombre de Dios que vivió para contar su experiencia. Le damos la gloria a Dios. Pero por la voluntad de Dios, el libro de Jonás finalmente halló su lugar merecido en el canon bíblico. Y hoy podemos ser bendecidos cuando leemos el libro de Jonás. Pero si leemos atentamente, yo voy a leerlo nuevamente en la versión textual de la Biblia. Y dice la palabra de Dios que llegó a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. La Biblia, hermano, nos aclara que este hombre era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, porque Dios solo habla a sus profetas de esa manera tan personal. Y aquí dice que Dios le dijo: levántate y vete a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, era una ciudad muy grande, era una metrópolis, es una ciudad muy grande, pero así como era de grande en tamaño.
era de grande su maldad. Eran gentes crueles, gente que habían aborrecido al Señor, pueblo pagano que adoraba a muchos dioses y que habían abandonado al Dios del cielo. Y dice la palabra que Dios le dijo: ve y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Hasta ahí, hermano, podemos leer que Dios envió a Jonás con un cometido y con una palabra precisa: ve y anúnciale a ellos su maldad. Pero Dios no le había dicho más nada hasta aquí. Simplemente le dijo: ve y anúnciales la maldad que ellos practican. Pero encontramos en el versículo 3, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Aquí cabe preguntarnos entonces, hermanos, ¿cuáles son las razones que tuvo Jonás? Si era un hombre de Dios, si era un profeta de Dios, ¿cuáles fueron sus razones para no obedecer a Dios? Si Dios le había dicho sencillamente que llegara a Nínive y anunciara públicamente la maldad de Nínive, la maldad de los asirios. ¿Por qué desobedeció de esa manera tan flagrante? Porque Nínive quedaba al este de la ciudad natal de Jonás y él huyó hacia el oeste, o sea, se fue de un polo a otro. No estaba dispuesto a ir a Nínive, no quería ir a Nínive. ¿Cuáles serían las razones de Jonás para no querer ir a Nínive? Porque Nínive era un pueblo malo, eran hombres rebeldes, era un pueblo que conquistaba a otras naciones. Y podemos ver en la historia lo cruel que eran los asirios. Ellos invadían a otra nación, iban sus ejércitos, sus soldados y toda la familia de ellos viajaban juntamente con ellos y parecían una plaga de langostas que arrollaban las ciudades que iban a conquistar y practicaban una maldad absoluta. Era una práctica de guerra para ellos. Cuando invadían una ciudad, tomaban a muchos hombres de esa ciudad, hacían un hueco en el desierto y enterraban a esa persona hasta el cuello, de manera tal que solo quedaba la cabeza afuera. Y luego tomaban un pedazo de cinto de cuero y se lo amarraban en la boca, haciéndole un lazo en la nuca. Así que aquel hombre quedaba expuesto al ardiente sol del día y al frío inclemente de la noche y a las brisas que arrastraban tormentas de arena en el desierto. Esos hombres tenían una muerte segura. Otra práctica de los asirios era que despellejaban vivos a las personas, a sus esclavos, le retiraban la piel y luego le echaban arena, y el calor del día, el sol abrasador del desierto, causaba locura en aquella persona. También tomaban un garfio y lo introducían por el cartílago de la nariz de los esclavos y los amarraban y los arreaban como bestias. Así que Jonás tenía una muy buena razón para odiar a la gente de Nínive. Quizás en esas invasiones que hacían, ellos habían invadido el reino del norte, Samaria, muchas veces habían incursionado bandas de asirios, y quizás la familia de Jonás había resultado afectada en esas invasiones. Quizás Jonás fue víctima personalmente de los asirios, así que él tenía una razón poderosa para no ir a Siria. Pero lo que Dios le dijo que anunciara era que ellos eran un pueblo malo. ¿Cuál era el inconveniente, hermano? Si Dios le dice a usted: vaya al barrio Rebolo, donde yo nací, y le dice que los reboleros son malvados, que los reboleros han pecado contra Dios, ¿por qué usted no haría caso al Señor? Quizás por temor a lo que le pudieran hacer en Rebolo. Pues esa pudiera ser otra razón que tenía Jonás para no querer ir a Nínive. Otra razón era, hermanos, que Dios conocía al profeta Jonás. Por eso lo buscó, por eso lo llamó y por eso lo envió. Pero Jonás también conocía al Señor. Y por esa es la razón principal
por la cual Jonás se negó a obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jonás sabía que Dios es justo, que Dios es bueno, que es tarde para la ira y grande en misericordia. Vamos a ver una lectura en el capítulo 4, versículo 2, dice: y oró a Jehová diciendo: oh Jehová, ¿no era eso lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que desiste de dar el castigo a los que se arrepienten. He ahí la razón principal por la cual Jonás no quiso ir hasta Nínive. Porque conocía a Dios, conocía el carácter de Dios. Él sabía que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Él sabía que si él iba a predicar allá a Nínive, a exhortarlos por su maldad, los ninivitas podían arrepentirse. Y si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y él lo que no quería era que Dios perdonara al pueblo de Nínive, porque ellos le habían causado mucho mal al pueblo de Israel. Otra razón, hermano, era que Jonás era un profeta de Dios, pero era un profeta en desobediencia. Porque los profetas de Dios, los hombres de Dios, los siervos de Dios, están llamados a obedecer a Dios, no importando las circunstancias, apartando nuestros sentimientos, nuestras emociones. Hay que cumplir la voluntad de Dios. Pero él estaba en desobediencia delante de Dios. Pero veo allí en Jonás que él conocía al Señor, y por eso el Señor lo llamó. Otra cosa que quiero anotarle allí, hermano, es cuando Dios llama a Jonás, no le pide el favor. No le dice: Jonás, por favor, ve a Nínive. O le dice: Jonás, ¿será que tú me puedes hacer un favor e ir a Nínive? O ¿qué tal, Jonás, si hacemos un negocio, hacemos un pacto entre tú y yo, y tú querrías ir a Nínive? No, hermano, cuando Dios llama, lo hace soberanamente. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que llegó a Jonás, que vino a Jonás y le dijo: ve a Nínive. Dios nunca le pidió favor. Dios no le pide favores al hombre porque Dios es soberano. ¿Sabe usted lo que implica? Lo que significa soberanía. Significa que sobre él no hay otra autoridad. No hay otro Dios como él. No hay nadie por encima de él. No hay alguien a quien Dios tenga que rendirle cuentas. Dios es soberano. Por eso cuando Dios llama a un hombre, lo hace en su soberanía. Por eso cuando Dios llamó a José Luis Ochoa, no le pidió permiso. Cuando llamó a Calixto Pinto, no le pidió permiso. Cuando llamó a Jonás, no le pidió permiso. Cuando llamó a Jesús Rodríguez, no le pidió permiso. Dios no le pide permiso al hombre. Dios lo llama y le dice: ve a Nínive. Ve a Nínive. Y aunque él, conociendo a Dios, su grande amor y su misericordia, pretendió por sus sentimientos, por sus emociones, no cumplir. Porque a veces, hermano, anteponemos nuestro prejuicio, anteponemos nuestros sentimientos y nuestras emociones a la voluntad de Dios. A veces decimos: pero Dios, tú no debes hacer esto, esa gente es muy mala. ¿Para qué le vas a avisar? ¿Para qué lo vas a salvar? ¿Para qué lo vas a perdonar? Y encontramos allí otra característica de Dios, es la bondad de Dios, lo bueno que es Dios. Un pueblo malo, un pueblo perverso, un pueblo que aborrecía a Dios, un pueblo que adoraba a otros dioses que ellos se habían inventado, eran adoradores del mismo diablo. Mas aún así Dios les amaba. Dios quería salvarlos a ellos a pesar de su maldad. A pesar de su perversidad, Dios quería salvarlos. Y eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados, alguna vez conversando con un amigo, yo le estaba predicando acerca de Cristo, del Evangelio. Y él me decía: oye Jesús, si tu Dios es tan bueno,
¿Por qué Dios no mata a todos los malos y deja nada más a los buenos? ¿Por qué no? Si tu Dios es bueno, ¿por qué no acaba con todos los malos? Que mate a todos los malos y nos deje a nosotros los buenos. Y le respondí, le dije, mira, si Dios decidiera matar a todos los malos ahora mismo, los primeros en morir seríamos tú y yo. Me dijo, ay, ¿por qué? Porque tú eres tan malo como yo y yo soy tan malo como tú. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amados, bueno no hay sino uno, el Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Mira hasta dónde llega la obstinación, la terquedad del hombre a quien Dios llama. Y eso no solamente le pasó a Jonás, eso le pasó también a otros hombres de Dios, le pasó a Moisés, le pasó a usted que me está escuchando y le está pasando a usted que me está escuchando. Porque Dios le ha llamado a usted muchas veces y de muchas maneras. Y usted se ha desentendido de él, usted ha cerrado sus oídos para no obedecer a Dios, porque usted piensa que puede huir de Dios. Pero la palabra de Dios dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde podemos irnos, hermanos? Ni en las profundidades del abismo podemos escapar de la presencia de Dios. Porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnisapiente. No hay forma de escapar de su presencia. ¿A dónde me iré de tu presencia?, dijo el salmista. No hay manera de escapar. Pero a veces a nosotros nos parece que sí podemos huir de Dios. Y muchos de nosotros huimos de Dios por muchos años. Alguien nos predicó alguna vez en nuestra niñez o en nuestra juventud y nosotros tercamente hicimos caso omiso, cerramos nuestros oídos para no escuchar. Y fueron 14 años, quizás más, en los que mi madre me estuvo predicando del Señor y amigos de infancia que llegaron al Evangelio empezaron a predicarme del Señor, y por 14 años yo pensé que podía huir de Dios. Y hace unos días tenía una conversación con el pastor Luis Valencia, a quien saludo de este medio, y abordábamos este tema, y él me decía que él había intentado escapar de Dios por muchos años porque él no quería ser pastor. Él no quería esa tremenda responsabilidad. Era un ministerio muy sufrido, con muchos problemas para el hombre. Y llegamos al punto en que él tuvo que reconocer que no podía escapar de Dios. Dios lo había llamado para eso. Y él lo único que tenía que hacer era obedecer a Dios. Amados, y dice la palabra que este hombre se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y bajando a una ciudad llamada Jope, halló una nave que partía hacia Tarsis, pagó el precio, pagó su tiquete y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Mire qué necedad. Como si Dios viviera solo en Jerusalén, como si Dios no pudiera moverse de Barranquilla. Si Dios me llama, yo vivo en Barranquilla, entonces me voy para los Estados Unidos, porque Dios no puede llegar a los Estados Unidos. Qué rebeldía del corazón, qué necedad, como si pudiéramos huir de aquel que es omnipresente. Y dice la palabra en el versículo 4, yo quiero que usted lo lea conmigo, dice, pero Dios mandó un viento impetuoso sobre el mar. Él es el que tiene la potestad, Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene el poder, hermano, para ordenar al viento, para ordenar a la lluvia, para ordenar la tormenta, para ordenar al sol, para cerrar los cielos. Dios es el que tiene el poder y toda la creación está sujeta a su voluntad. Y vemos que esta tempestad fue enviada por Dios. ¿Para qué? Para demostrar su soberanía,
para demostrar que cuando Él dispone algo, el hombre no puede oponerse a la voluntad de Dios. Y dice la palabra que Dios mandó un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tempestad en el mar, de manera que la nave estaba a punto de romperse. Y aunque la nave estaba a punto de partirse, mi hermano, Dios estaba en control. Él no estaba persiguiendo a todos los marineros, Él estaba persiguiendo a un hombre que se había refugiado en ese barco para huir de su presencia. ¿Y sabe por qué Dios hizo eso? Porque Dios quería salvar no solo a Nínive, Dios quería salvar a los marineros, Dios quería salvar a Jonás. Porque Jonás en ese momento se encontraba atado ¿a qué? A sus emociones, a sus pasiones humanas. Estaba lleno de odio y de resentimiento contra una nación que le había hecho mal. Eso es verdad. Y Dios quería salvarlo de esa condición. Por eso Dios envía esta terrible tempestad sobre el mar para salvar a Jonás, para salvar a los marineros y para salvar al pueblo de Nínive. Porque Dios está en medio de la tempestad. Él está en control de todo. En esto que estamos viviendo, la humanidad entera en este tiempo, esta pandemia del coronavirus, amado mío, Dios tiene el control. Y lo que está sucediendo es porque Dios así lo ha permitido. No se ha salido de sus manos, no va a salirse de sus manos. Dios tiene el control. ¿Hasta cuándo va a durar esta pandemia? Hasta que Dios ordene. Hasta que Dios diga hasta aquí, hasta allí será. Porque Él es el soberano de los reyes de la tierra. A Él obedecen todas las criaturas. El universo entero se rinde en humillación delante de su presencia. Y dice la palabra: temieron los marineros y cada cual clamaba a su Dios. Por eso les decía que Él quería salvar a los marineros. Porque estos hombres no conocían realmente al Dios del cielo, no conocían al Dios de Israel, no conocían al Dios de la Biblia, no conocían a nuestro Dios. Ellos cada uno empezó a clamar a su Dios. Eran politeístas, eran paganos, adoraban a muchos dioses y entre ellos al Dios verdadero. Pero lo tenían como un Dios más entre el Olimpo de los muchos dioses. Y empezaron a clamar a sus dioses, dice la palabra de Dios. Y echaron la carga al mar para aligerar la nave. Entre tanto, Jonás había bajado al fondo de la nave y se había acostado y dormía profundamente. Esa es la condición de un hombre desobediente que se ha rebelado contra Dios. Un hombre que ha dudado de Dios. Un hombre que dice: Dios no me puede alcanzar, Dios no me puede obligar. Yo creo en Dios a mi manera. No es así, mi hermano. No es así. Esa es la manera de Dios. No es a tu manera. No es a mi manera. Esa es la manera de Dios. Es como Dios dice que es. Y dormía profundamente como duerme la iglesia cristiana hoy. Como duerme la iglesia hoy, que en vez de estar cumpliendo la misión al que Dios lo mandó, de ir a predicar el evangelio, está envuelta en muchas cosas que Dios no le ha mandado hacer, especialmente en política y en negocios y en cosas que rayan en lo pecaminoso y en lo delito que es. Pero la iglesia no está llamada a dormir, la iglesia está llamada a velar y a predicar el evangelio de nuestro Dios. Y dice: y el patrón de la nave, el capitán de la nave, se le acercó y le dijo: ¿qué haces ahí dormido? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Jehová tu Dios se fije en nosotros y no perezcamos. Mira la palabra de aquel hombre, que aunque era un pagano, llama a Jonás y le dice: ¿tú qué haces ahí durmiendo? Clama a tu Dios. Quizás el Creador, que es lo que significa la expresión en el hebreo, quizás el Creador, el Dios en que tú crees, Él quizás tendrá misericordia sobre nosotros. Luego cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suerte para saber
por culpa de quien nos ha sobrevenido este mal, y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Mi hermano, no fue suerte, fue Dios quien quiso mostrar al propio Jonás que por culpa de su desobediencia Dios había tenido que obrar como estaba obrando hasta ese momento. Y dice la palabra de Dios: entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿De qué te ocupas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo procedes? Mire que aunque él estaba allí con los marineros, él no había hablado con ellos. O quizás sí ha hablado algunas cosas, pero no había hablado de lo que un profeta debe hablar, que es de la palabra de Dios. Había callado Jonás. ¿Cuál era su profesión? Él era un profeta de Dios y no había dicho nada. Había callado. ¿De dónde venía? Él venía de la ciudad, una ciudad hebrea. ¿De dónde procedes? Del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Había callado, y muchas veces nosotros hacemos como Jonás. Bienvenido Guillermo Maldonado, bienvenido Carmelo Durán, curso Dios te bendiga. Había callado como hacemos muchas veces los cristianos, que cerramos la boca por alguna circunstancia para no hablar lo que Dios nos ha dicho que debemos hablar, y es hablar de Cristo, hablar de Dios a las almas perdidas, porque Dios tiene cuidado de ellos. A veces somos como Jonás, y hasta peor, hermano, y hasta peor. Y dice la palabra de Dios que Jonás respondió: soy hebreo y temo a Dios. Dios mío, un hombre que está en desobediencia, un hombre que está huyendo de Dios, ahora dice claramente que él es hebreo, que él es judío y que él teme a Dios. Amado, esa es la expresión de muchos hoy cuando tengo la oportunidad de predicar a alguien, especialmente a personas que conozco de muchos años, como mis compañeros de la Policía Nacional. Ellos me dicen: no, Rodri, yo temo al Señor, yo respeto a Dios. Respetas a Dios y vives como vives, respetas a Dios y haces lo que haces. Es lo mismo que estaba haciendo Jonás. Él dijo: yo temo a Dios, pero estaba huyendo de Dios, estaba desobedeciendo a Dios, estaba en rebeldía contra Dios, pero estaba diciendo que temía a Dios. Hermano, ese no es el temor de Dios. El temor de Dios es honrar a Dios, es obedecer a Dios. Eso es el temor de Dios, es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y él dijo: yo soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Gloria a Dios. Y aquellos hombres entonces tuvieron gran temor y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Amado, eso es lo que mucha gente nos pregunta a nosotros muchas veces como cristianos. Si tú eres cristiano, ¿por qué haces esto? Si tú eres pastor, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Por qué vives como vives? ¿Acaso los hombres que dicen ser cristianos, las mujeres que dicen ser cristianos, no deben honrar el nombre del Señor Jesucristo? La Biblia dice: el que dice que me ama guardará mi palabra. El que dice que me teme vivirá conforme a la palabra de Dios. El Señor mismo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Ahí está, hermano. No es decir solo con la boca: yo temo a Dios o yo amo a Dios. Es honrarlo con nuestra conducta. Es lo que es valedero. Porque los hombres se enteraron de que estaba huyendo de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. En última tuvo que hablar la verdad y decirle: yo estoy huyendo de Dios. Dios me mandó a predicar su palabra y yo no voy a ir. Yo estoy huyendo de él. Y le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos calme el mar? Porque el mar se tornaba cada vez más bravo. Y él respondió: álcenme en vilo y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. La desobediencia de los hijos de Dios, hermano, trae consecuencias graves para otros también. Porque si nosotros callamos la verdad, muchos
muchos, especialmente Dios, nos demandarán en aquel día el haber callado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Sin embargo, los hombres remaron durante bastante tiempo para tratar de hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía. Allí vemos la bondad de estos hombres, que no quisieron arrojarlo inmediatamente, sino que lucharon con toda su fuerza para salvar el barco y así salvar la vida de Jonás. Dios estaba en el asunto. Hombres paganos que no conocían a Dios querían salvar al hombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios había puesto ese temor en el corazón de ellos. Dios quería salvar a Jonás. Dios quería salvar a los marineros. Dios quería salvar al pueblo de Nínive. Dios lo quiere salvar a usted. Dios me quiere salvar a mí. Mire lo que dice la palabra. Y alzando en vilo a Jonás lo arrojaron al mar y el mar calmó su ira. Gloria a Dios por la vida de Guillermo Maldonado Pájaro. Sargento, Dios te bendiga. Bienvenido al grupo. Me gusta tu comentario. Y dice la palabra de Dios: y aquellos hombres temieron a Dios con gran temor y ofrecieron sacrificio a Dios e hicieron votos. Si usted ve cómo salvó Dios a aquellos hombres. Dios es inescrutable. Mire cómo Dios trajo salvación a la vida de los marineros a través del mal testimonio de Jonás. Dios lo hizo confesar la verdad y ellos creyeron en Dios y ellos ofrecieron sacrificios a Dios y Dios los salvó. Salvó a los marineros primero. Pero Jonás estaba en el mar, hermano. Jonás se estaba ahogando. Estaba sufriendo la consecuencia de su pecado, de su desobediencia, de su maldad. Porque todo pecado es maldad. Toda desobediencia es injusticia delante de Dios. Pero no se iba a frustrar el plan del Señor. Dios tenía un plan, hermano. Dios tiene un plan. Todavía tiene un plan. El plan de Dios no se ha truncado porque un hombre decida desobedecerle. Por uno que no quiera obedecer, miles están dispuestos a obedecer. Y por miles que no quieran obedecer, siempre habrá uno que esté dispuesto a obedecer a Dios. Le damos la gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios: y preparó Dios un gran pez que tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí donde viene lo bueno del plan de Dios, mi hermano. Aunque todo lo que Dios hace es bueno. Aquí el personaje principal de la historia no es el pez, no son los marineros, no es el barco. No, mi hermano. El personaje principal de esta historia es Dios, el Señor y Jonás. Es la historia de Dios y el hombre. El hombre en rebeldía contra Dios y Dios en soberanía, en su soberanía y en su amor, buscando al hombre para salvarlo. Y cuando lo arrojaron al mar, Dios preparó un gran pez. Y el pez para que tragara a Jonás. Y dijo Jonás: en mi angustia invoqué al Señor. Esta palabra de Jonás pienso que las expresó después de aquella experiencia, con más calma, con cabeza fría. Al momento de escribir hizo aquella expresión. Pero esto fue lo que le sucedió en el mismísimo momento en que los marineros lo arrojaron al mar. Él dice: en mi angustia invoqué a Jehová y él me respondió. Amado, algunos piensan que cuando Jonás entró en el pez, he visto la caricatura y usted la ha visto también, especialmente en las caricaturas para niños, una gran ballena, por dentro Jonás sentado en un banquito allí esperando que pasaran los días. Pero eso es solo una caricatura, eso no es la verdad de la palabra de Dios. Era un pez. La Biblia no dice si era una ballena, un monstruo marino. La Biblia dice que era un pez que Dios preparó. Un pez que Dios preparó porque Dios es soberano en toda su creación.
los animales tienen que obedecerle. Aún los animales le obedecen a él. Y Dios preparó a este pez. Y dice, en mi angustia clamé a Jehová y él me respondió. Siempre que clamamos a Dios, Dios nos responde. Y Jonás lo hizo en ese mismo momento. Se le olvidó su desobediencia. Porque cuando viene la dificultad, entonces viene el arrepentimiento. Y cuando viene el arrepentimiento, viene el perdón de Dios. Y cuando viene el perdón de Dios, viene la salvación de Dios. Sin arrepentimiento no hay salvación, hermano. No puede haber salvación. Dios lo trazó así y así tiene que ser. Y dice, y él me respondió. Vamos a analizar la palabra de Jonás. Dice, del vientre del Seol pedí socorro. Quiero que usted tenga especial atención sobre ese término. Seol. La palabra Seol es una palabra que denota el lugar de los muertos o hace alusión a la tumba. Lo cual significa que cuando Jonás iba entrando por la boca de aquel pez, en esa fracción de segundos, Jonás tuvo la oportunidad de orar como si hubiese orado horas delante de Dios. Porque cuando el tiempo es aciago, cuando el tiempo es difícil, entonces el hombre abre su corazón y brotan palabras de arrepentimiento de su boca. Desde el vientre de la tumba, porque el vientre del pez se iba a convertir en la tumba de este hombre. Desde el vientre del Seol pedí socorro en ese momento de agonía. Cuando el pez lo está engullendo, lo está tragando, él pide socorro y dice, y tú escuchaste mi voz. En cualquiera que sea la circunstancia, hermano, de nuestra vida, Dios nos oye. Si clamamos a él con fe y arrepentimiento, él nos oye. Y se me arrojaste a lo profundo. Aquí está hablando Jonás de lo que Dios hizo con él. Me arrojaste a lo profundo. ¿Quién fue quien lo arrojó? Dios. En medio de los mares y me rodeó la corriente, tus ondas y tus olas. Mire que él dice que el mar es de Dios. Está bajo la potestad de Dios. Dios es quien gobierna la mar, la brisa y todos los fenómenos naturales. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, las algas se enredaron en mi cabeza. ¡Qué agonía, Dios mío! Descendí a los cimientos de los montes y cuando la tierra echaba sus cerros para siempre sobre mí, cuando estaba a punto de morirme, es lo que significa, tú, Señor Dios mío, sacaste de la fosa mi vida. Aquí viene la palabra de agradecimiento. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios y mi oración llegó hasta ti en tu santa casa. Luego dice, los que siguen la vanidad de tus ídolos, eso hace parte de su reflexión ya después de su experiencia dolorosa. Los que siguen la vanidad, los que son idólatras y se alejan de su misericordia, pero yo ofreceré sacrificio y alabanza y cumpliré lo que prometí. Y dice Jonás, la salvación es de Jehová. Amado, la salvación le pertenece a Dios, de principio a fin. ¿Sabe por qué le pertenece de principio a fin? El hombre no puede hacer nada para ganar la salvación. La salvación no se gana, la salvación es un regalo de Dios. ¿Sabe por qué le pertenece de principio a fin? Porque Él es el alfa y Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Fuera de Él no hay nada. Así que la salvación toda le pertenece, es obra de nuestro gran Dios y Salvador. Y dice la palabra de Dios después que oró Jonás, dice, entonces Dios dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Mire que este pez podía oír la palabra de Dios y Dios dio la orden y este pez vomitó a Jonás en la playa. ¿Y dónde cree usted que lo vomitó, mi hermano? En la playa de Nínive. Porque Dios le había dicho a Jonás, ve a Nínive, y él dijo que no. Pero las cosas son como Dios dice, no como el hombre dice. Dios le dijo, ve a Nínive, y Dios lo llevó a Nínive. Amado, no crea usted que usted le puede ganar la pelea a Dios. No se ponga a pelear con Dios. Si Dios lo llamó, obedezca. Si Dios lo envió, obedezca. Y sabes,
Jonás murió. Sí, Señor, esa es mi posición. Lo he estudiado, lo he leído, lo he meditado por la palabra de Dios. Y ningún hombre puede sobrevivir 3 días en el vientre de un pez. Los ácidos gástricos que contienen el estómago humano y animal destruyen el cuerpo. ¿Cómo iba a respirar Jonás en el vientre? Él dijo, desde el vientre del Seol, o sea, desde las profundidades de la tumba, yo clamé a ti. La tumba es el lugar de los muertos. Y Jonás murió. Cuando lo vomitó el gran pez allí, ¿sabe qué pasó? Dios lo resucitó. Por eso es que los ninivitas se asombraron en gran manera cuando este hombre fue vomitado allí por ese gran pez, porque nadie puede sobrevivir 3 días y 3 noches en el vientre de un animal. Pero este es el milagro glorioso, grandioso. Por eso es que el Señor en el Nuevo Testamento lo toma como una referencia a su propia muerte. Él dice, a esta generación no les será dada señal, porque ellos pidieron un milagro para creer en Él. Haz un milagro y creeremos en ti, le dijeron los judíos. Pero Él le dijo, a esta generación no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y el Señor le dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Así como Jonás murió y duró 3 días en el vientre del pez y Dios lo resucitó, así Cristo murió y estuvo 3 días en la tumba y Dios lo resucitó. Algunos dicen que Jonás no murió, sino que realmente Dios lo mantuvo con vida durante esos 3 días. Respeto esa posición, pero no la comparto. Pero de todas maneras, si fue de una manera o de otra, el milagro es grandioso. El milagro es glorioso. Y solo puede hacerlo el Señor. Y sabes, si se levantó Jonás y empezó a predicar y gritaba por las calles, el que había estado en desobediencia, Dios le había hecho obedecer. Y empezó a predicar y a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. 40 días, cuarentena, mi hermano. El número 40 tiene un gran simbolismo en las escrituras sagradas, pero no vamos a hablar de eso. Será en otra ocasión. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Y sabe qué pasó, mi hermano? Cuando Jonás empezó a predicar, el rey de Nínive convocó ayuno nacional y ordenó mediante decreto todos los habitantes de Nínive, desde el más viejo hasta el más pequeño, entrará en ayuno, y entraron en ayuno por muchos días, y en oración y en ruego y en súplica. Empezaron a humillarse delante de Dios, como dice la Escritura, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y sabe, los habitantes de Nínive, en cabeza del rey, se arrepintieron y clamaron a Dios por perdón. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué sucedió? Sucedió lo que Jonás no quería que sucediera. Sucedió que Dios perdonó a Nínive. Mire lo que sucedió ya al final del libro, ya para terminar. Y dice la palabra de Dios. La palabra de Dios llegó por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ahora que estaba vomitado en la playa, y vete a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Ahora le dio otro mensaje. Jonás pues se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios,
Y era Nínive una ciudad grande ante Dios, de 3 días de recorrido. Era una ciudad grande en maldad y en tamaño. Y Jonás comenzó a entrar en la ciudad y durante el primer día de recorrido proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Usted no ha visto un poco el loco que anda por la ciudad de Barranquilla con unas camionetas y unos parlantes arriba así y van proclamando el evangelio de Jesucristo en arrepentimiento? Bueno, uno de esos locos soy yo. Hemos tenido la oportunidad de salir con otros hermanos cristianos en vehículos aportados por los mismos cristianos, pagando la gasolina y demás gastos que demanda esa tarea. Hemos ido a predicar por toda la ciudad de Barranquilla, Malambo y Soledad. Y sabe, algunos serán como el pueblo de Nínive, algunos escucharán y se arrepentirán, otros no. Pero no importa, nosotros vamos a seguir en esa tarea. Envío un saludo al grupo de hermanos, al pastor Gilberto Serrano y a todo su equipo de trabajo por ese gran trabajo, esa hermosa labor que hemos venido desarrollando en estos municipios. Que Dios nos ayude, que Dios nos provea lo que haga falta para seguir adelante. Y dice la palabra de Dios: los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mire, porque cuando un hombre de Dios habla con verdad, el pueblo cree. Y proclamaron ayuno, se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono y se despojó de su manto, se cubrió de cilicio, o sea, un traje de luto, de humillación, y se sentó sobre la ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales y bueyes y ovejas no coman cosa alguna, que no se les dé alimento ni beban agua. Ayuno nacional, hasta los animales ayunaron. Y dice la palabra: y vio Dios lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino, y desistió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Primero salvó a los marineros, luego salvó a Jonás, y ahora acababa de salvar a Nínive. Amado, qué grande es el Señor, cuán hermosa y preciosa es su misericordia. Pero aún Jonás guardaba algo en su corazón. Dios lo salvó de la muerte, pero ahora quería librar su alma. Y es lo que dice: pero esto desagradó a Jonás. Jonás no quería que Dios perdonara al pueblo de Nínive. A veces somos así, hermanos, de tercos, de testarudos. Pero Dios no cambia. Los hombres cambian, pero Dios no cambia. Y oró Jonás a Jehová diciendo: oh Jehová, mire la pregunta que le hace: ¿no era esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me fui a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, que te arrepientes del castigo. Bendito sea Dios. Mire que a veces escuchamos hombres que dicen el Dios del Antiguo Testamento era un Dios rudo, un Dios cruel, un Dios sanguinario. ¿Quién dijo eso? La Biblia no dice eso, mi hermano. Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de paz, un Dios de amor. No, mi hermano, Dios no cambia. Él no cambia porque Él no es hombre. Y el libro de Jonás nos da testimonio del carácter de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Que tú eres Dios clemente, o sea que tienes clemencia, eres misericordioso, lento para la ira y grande misericordia, y que desistes de hacer el castigo. Dios no se goza cuando castiga al hombre. Lo castiga porque Él es justo y su justicia no puede ser burlada. Y dice la palabra de Dios: ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida. Mire cuánta amargura había en el corazón de este hombre. Todavía no entendía el plan de Dios. Te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Mire qué pregunta. ¿Haces bien en tener tanto resentimiento en tu corazón? ¿Haces bien
en guardar tanta amargura y tanto odio? Hace bien, Jonás. Y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Mire, se fue y se sentó por allá, en una colina, por allá en una montaña. Allá se tiró de la rabia que tenía. Y allí hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedía en la ciudad. Todavía guardaba en su corazón la esperanza de que Dios los castigara. Vamos a ver cómo termina esto, dijo él. Ojalá y Dios no se arrepiente y los castigue, porque me la deben. Y dice que y el Señor preparó una calabacera, una mata de calabaza para que creciera sobre la cabeza de Jonás. Allí donde hizo aquella enramada, Dios hizo que naciera una calabacera, una mata de calabaza que creció en un día y cubrió toda la enramada que hizo Jonás para guardarlo del sol. Mira hasta dónde llega la bondad de Dios. Un hombre que está amargado, Dios le provee sombra, Dios le provee reposo, Dios le provee salvación. Dice, pero al amanecer del día siguiente, el Señor preparó un gusano. Él es soberano y hasta los gusanos le obedecen, hermano, hasta los gusanos. Y el gusano se comió la calabacera y se secó. ¿Y para qué fue eso, mi hermano? Dios probando a Jonás todavía. Y aconteció que al salir el sol, Dios envió un sofocante viento oriental. Ahora Dios lo está probando. Primero lo bendijo, ahora le envía una circunstancia adversa. Le envía una aflicción para probar su corazón. Y el sol hirió la cabeza de Jonás, o sea, le pegó en toda la cara, así todavía estaba dormido. De modo que se desmayaba y deseaba morir. Y dijo, más me vale morir que vivir. Todavía no entendía, mi hermano, que a veces Dios utiliza las situaciones difíciles para hablar en nuestra vida. A veces Dios permite hasta la enfermedad, permite el coronavirus para que los hombres le teman y le obedezcan y se vuelvan a Él. Mire lo que dice la palabra. Entonces Dios respondió a Jonás, ¿tanto te molestas por la calabacera, por la mata? Él respondió, tengo razón para estar airado, y estoy airado hasta la muerte. Mire, un hombre hablando con Dios. Dios lo acaba de salvar del mar, lo acaba de salvar del vientre de la ballena, murió, lo resucitó, y se levanta con el mismo corazón. Porque el mal habita en el corazón del hombre. Y le dijo al Señor, ¿tienes tú piedad de la calabacera, por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció? Dios es soberano, mi hermano. Él hizo crecer una calabacera en un día y la hizo morir el mismo día. Y le dice el Señor así en la cara a Jonás, tú estás airado por la calabacera que te cubría, que te daba sombra, la cual tú no la hiciste crecer, tú no la sembraste. Y le dice, y no tendré yo piedad de Nínive, esta gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. ¿Qué significa eso, mi hermano? Dios le dijo a Jonás, tú tienes misericordia de una calabacera, de una matica que tú no sembraste. Y no habría de tener yo misericordia de una ciudad donde hay 120,000 personas. Dios hasta los tenía contados, porque hasta los cabellos de tu cabeza están contados, dice la Biblia. Dios sabe cuántos pelos tiene, cuántos negros y cuántos blancos. Y no habría tener yo misericordia de Nínive, donde hay 120,000 personas que no alcanzan a discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. O sea, gente que no sabe lo que hace. Gente que no entiende a Dios. Y aún así Dios los amaba y tenía misericordia y tuvo piedad de ellos. Y finalmente, a pesar del genio de Jonás y de su molestia, Dios salvó a Nínive. ¿Y sabe por qué los salvó? Porque Él le plació salvarlos. Dios no los salvó porque ellos ayunaron. No, mi hermano, el ayuno no trae salvación. Lo que trae salvación es la soberanía de Dios.
Él decidió salvarlo. Porque si Él no hubiera decidido salvarlo, Él no habría enviado a Jonás. Los habría dejado que se perdieran. Pero Él dijo, yo voy a salvar a esa ciudad. E hizo todo lo que había que hacer para salvar a esa gente. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. No lo hizo Jonás. El ayuno que ellos proclamaron solo mostraba su arrepentimiento, pero la salvación es de Jehová. Y en este tiempo, en nuestro país y en el mundo entero, Dios está esperando que los hombres se arrepientan de su pecado, porque el propósito eterno y divino es salvar al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquel día el plan era con una ciudad, ahora el plan es con el mundo entero, es con usted y conmigo, mi hermano. Dios quiere salvarlo a usted. Dios quiere salvarme a mí, Dios quiere salvarnos a todos. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos para ser salvos? La respuesta está en la Biblia. Alguna vez un hombre preguntó y dijo, hermano, ¿qué haremos para ser salvos? La respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el medio de salvación. Ese es el camino de salvación. Ese es el plan de salvación. Creer en Cristo como Señor y Salvador. Arrepintámonos de nuestro pecado y oremos a Dios. Volvámonos a Dios de todo nuestro corazón. Recibámoslo como lo que Él es. El único y suficiente Salvador. Amado, vamos a orar. Y vamos a darle las gracias a Dios por todo su amor. Aquel día Dios utilizó un barco, unos marineros, un pez. Y en este tiempo Dios quiere usarlo a usted y a mí para llevar esta palabra de salvación a todo el mundo, porque Dios quiere salvarnos a todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por mostrarnos el corazón de Jonás. Es nuestro corazón igualito, Señor. Es el mismo corazón nuestro, Señor, que nos rebelamos contra ti, que desobedecemos, Señor, tu palabra. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú eres, por amor a tu nombre, Señor. Ayúdanos a creer en ti, Señor. Ayúdanos, convéncenos por tu Espíritu Santo, Dios mío. Toca nuestra vida, toca nuestra alma. Ten misericordia de nosotros y de nuestra casa. Ten misericordia de nuestra familia. Dios mío, tú sabes lo que está pasando en este momento en el mundo entero. Como esta pandemia, Señor, avanza impetuosamente por las naciones, Señor, llevando la muerte y la desolación. Pero así como tú ordenaste, Señor, a aquella ballena, también ordenaste a la tempestad que se calmara. Así puedes ordenar a esta pandemia que se vaya, que retroceda, Señor. Nosotros solo podemos rogarte. Podemos decirte, Señor, por amor de tu nombre, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Así como tuviste misericordia de Nínive, ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos, porque aún para arrepentirnos necesitamos de tu ayuda, Señor. Ayúdanos a clamar. Danos ese espíritu de oración, Dios mío, para acercarnos a ti. Mira a todos los que nos miran, Señor, por la red, todos los que se han conectado en esta noche. Oramos por ellos, Señor, y por sus familias. Te rogamos que les bendiga, que los ayudes. Bendice a todos los que estamos en este recinto igualmente. Bendice a nuestra familia. Mira los que están en los hospitales, los que están infectados, Señor, de esta epidemia del COVID-19. Te rogamos en el nombre de Jesús por ellos, Señor. Ayúdales a arrepentirse, Señor. Que si se tienen que ir por voluntad tuya, se vayan a tu reino, Señor. Se vayan a tu presencia, Dios mío. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos desobedecido tu palabra. Por todas las veces que nos has dicho, ve aquí. Y nosotros hemos dicho que no, Señor. Pero tú eres bueno y seguirás siendo bueno, Señor.
En tus manos encomiendo la vida de todos los que nos ven, la vida de nuestros vecinos, de nuestros hermanos en Cristo, la vida de tu iglesia, Señor, la vida de nuestra familia, Dios mío. En tus manos estamos, Señor. A ti sea todo el honor, Señor, y toda la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Padre amado, Padre eterno. Gracias por esta noche, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amados, los invitamos para el día domingo. Mañana vamos a tomarnos un descanso. Y el día domingo estaremos aquí a las 7:30 de la noche nuevamente, en directo por Facebook Live. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.